Adriano fue un ciudadano del mundo, más griego que antiguo romano. Permaneció mucho tiempo en Grecia, viviendo un ideal romántico que consistió en querer resucitar el glorioso pasado de la Hélade, es decir, la antigua Grecia de los siglos V y IV a.C. Al principio, el helenismo de Adriano resultó incómodo en los primeros peldaños de las autoridades romanas, en el ejército y en el senado, entre oficiales y magistrados. Para muchos, fue un joven teniente demasiado teñido de literatura, que corría el riesgo de ser corrompido por asuntos como la búsqueda de la felicidad o el conocimiento de la naturaleza humana, ideas filosóficas que no conectaban muy bien con alguien de quien se esperaba que ejerciera la autoridad. Adriano estaba convencido de que todo lo que poseía de humano, de ordenado y de lúcido se lo debía a la cultura griega. Esta fue la única capaz de separarse de lo informe, la que inventó una definición del método y una teoría de la política y de la belleza, la que supo cómo diseñar ciudades perfectamente acomodadas al paisaje. Construir es colaborar con la tierra, decía Adriano en palabras de Yurcenar. Es imprimir una marca humana en un paisaje que se modificará así para siempre. Es también contribuir a ese lento cambio que constituye la vida en las ciudades, y su uniformidad, repetida en 3 continentes, contenta al viajero como una piedra que marca la distancia de 1000 pasos. Hasta las ciudades más insignificantes guardan su prestigio tranquilizador de relevo, de posta o de abrigo. La ciudad es el marco, es la construcción humana monótona como son monótonas las celdillas de cera henchidas de miel, el lugar de los intercambios y los contactos. Las ciudades de Adriano nacieron de encuentros. El que fue sucesor de Trajano fue, por supuesto, un gran lector. La palabra escrita le enseñó a escuchar la voz humana, al igual que las actitudes inmóviles de las estatuas griegas le enseñaron a apreciar los gestos. Y como buen amante de los libros, se preocupó por la construcción de bibliotecas. En la de Atenas, por ejemplo, no faltaba nada que pudiera ayudar a la meditación. Asientos cómodos, calefacción adecuada para los inviernos, escaleras para acceder a las galerías donde se guardaban los libros. Hasta sus lámparas fueron objeto de particular cuidado. Otra, el Odeón de Roma, estaba provista de salas de clase y de conferencias. Desarrolló también programas escolares y promovió el estudio de otros autores además de Homero y Virgilio, como el poeta griego Hesíodo. No obstante, a pesar de su amor por la cultura griega, Adriano reconocía que la seriedad algo pesada de Roma, su sentido de la continuidad y su gusto por lo concreto habían sido necesarios para transformar en realidad lo que en Grecia seguía siendo una admirable concepción del espíritu, un bello impulso del alma. Un ejemplo. Platón había escrito la República y glorificado la idea de lo justo, pero solo los romanos, instruidos por sus propios errores, se habían esforzado penosamente por hacer del Estado una máquina capaz de servir a los hombres con el menor riesgo posible de triturarlos. En los juegos romanos, por el contrario, solo encontraba derroche, detestaba esas matanzas de animales, pero poco a poco se familiarizó con su valor ritual, con sus efectos de purificación trágica en la multitud inculta. No obstante, quiso que las fiestas tuvieran más arte y orden que en los tiempos de Trajano, y cuando el espectáculo le repugnaba, entendía el esfuerzo por soportarlo como un ejercicio valioso. Apreciaba los bustos romanos porque en ellos se reflejaban las particularidades que llevaban a reconocer la perfecta semejanza de la escultura con el rostro auténtico. Tenían su valor de crónica, pero solamente el arte griego era capaz de mostrar en un cuerpo inmóvil la fuerza y agilidad latentes, el que podía hacer de una frente lisa el equivalente a un pensar profundo. En otras palabras, los griegos amaron la perfección humana al punto de despreocuparse del variado rostro de los hombres. En Santiponce hay 2 colegios de educación primaria y un instituto de educación secundaria que de hecho tiene el nombre de Itálica. Y nos encontramos hoy con Fuencisla Cuéllar, jefa del Departamento de Geografía e Historia. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por dedicarnos un ratito. Nada, Estaréis con la agenda muy apretada. Bueno, lo primero que te quería preguntar es que el hecho de que el instituto se llame Itálica, ¿es una bendición, es una fortuna o realmente es un compromiso que implica muchas cosas para vosotros? ¿Cómo está de integrado lo que es el complejo de Itálica en vuestra vida aquí? es un poquito de todo. Es un orgullo, es increíble que
tan cerquita tengamos unos restos tan importantes y evidentemente te compromete a tratarlos bien e intentar que los alumnos sean conscientes de lo que tienen aquí al lado y de lo que ha supuesto para la historia. O sea, y hombre, hay que, digamos, enlazar actividades. Se han hecho siempre actividades antes, como te decía, sí se hacían actividades en la propia Itálica, en los propios restos. Pero tras la pandemia, digamos, ya se ha convertido un poquito complicado, pero sí siempre se ha ocupado de que Itálica sea parte de la vida de los alumnos, que sea conocida, porque ellos evidentemente está ahí, son los restos, pero muchas veces no se les da la importancia que tienen, y nuestra misión es que se den cuenta de lo trascendente de esa herencia y cómo introducirla, digamos, en su, digamos, conocimientos aplicables, ¿no? Claro. Hay mucho que imaginar porque hay restos, ¿no?, donde se supone que había, pero hay otras partes que son más visibles, ¿no? Supongo que ocurre con el anfiteatro, ¿no? ¿Qué es lo que más le llama la atención a los alumnos de Itálica? Por supuesto, cuando le dices que ahí empezaban a hacer diversos juegos, incluso naumaquias, que había animales, todo eso les llama muchísimo la atención porque además ya tienen muchos, lo han visto en alguna película, el anfiteatro del Romano, claro, el de Roma, y ya digo, pues mirar, esto es lo mismo pero más pequeñito y Claro, como quiere de ser. hecho es bastante grande. Ten en cuenta que aquí cabía pues un montón de personas para la época. Me refiero que las ciudades están mucho menos habitadas y eso sí les llama la atención porque lo ven. A lo mejor quizás otras partes que los restos tienes que, digamos, suponer un poquito y darle un poquito a la imaginación porque los restos son los cimientos, no les llama tanto la atención. Por ejemplo, las domos. Hay muchas domos que eran solo los cimientos. Y bueno, pues aquí estaba esto, aquí no sé qué. La domus medía unos 6.000 metros cuadrados porque eran una especie de domus comunitaria, de este tipo de asociaciones, ¿no? Donde iban a bañarse, los baños, etcétera, biblioteca. Y eso sí, bueno. Les cuesta verlo. Claro, pero el anfiteatro está ahí. Uh-huh. O sea, incluso creo que les contáis que había hasta elevadores, ¿no? Bueno, aquí exactamente en el de Itálica era de menor dimensiones, no, pero se cuenta que en el de Roma, que es más grande, sí tenía elevadores para sacar, pues cuando luchaban con animales o cuando subían los gladiadores, a veces lo hacían a través de esa mecánica, ¿no? De esas... Como que quedan sorprendidos por los avances tecnológicos. Dice, anda, pues mira, sí se puede tener en cuenta de que los romanos inventaron un montón de cosas que hoy en día son habituales, ¿no? Y que están en tu vida, ¿no? Y ese compromiso que decías al principio que se tiene que adoptar, ¿no?, en el instituto, a la hora de dar vuestra asignatura, que es muy compleja porque es tanto geografía como historia, sí que hacéis un intento porque haya un poquito más de historia, ¿no? Sí. Aquí particularmente, hace un par de años, hemos decidido, en lugar de empezar por la parte de geografía, para no tener el tiempo, digamos, más reducido para la parte de historia, es empezar por historia, para darle su lugar a la parte de, sobre todo, Grecia y Roma. Egipto, pues eso le llama la atención a todo el mundo, lo de Egipto. Sí. Mesopotamia, por la importancia que tuvo para la historia. Y, por supuesto, Grecia y Roma, porque nuestra herencia viene de ahí, de Grecia y de Roma. Y especialmente en Roma también damos una parte de lo que es la bética, ¿no? Para que conozcan lo más cercano a ellos y que, digamos, les sea familiar, ¿no? Y esto que dices de la bética, claro, aquí ocurre que cada pueblo tiene su idiosincrasia o sus cosas. Claro, el descubrir esta ciudad es algo como mágico, pero cada barrio, cada región intenta promover más lo suyo. ¿Es Itálica tan conocida aquí realmente en Sevilla o es tan valorada? No es tan conocida, por desgracia, ni tampoco es tan valorada. De hecho, si fuera de conocida como debería ser, ahora mismo sería ya Patrimonio de la Humanidad. O sea, el pueblo está luchando desde hace años para que sea admitida como Patrimonio de la Humanidad, siendo, en mi opinión, trascendente este asentamiento, porque es uno de los primeros que se hicieron aquí en la península. Y no... Para lo que es, no se le da tanta importancia. Se le da importancia a lo mejor otras cosas que también son importantes, pero... Y tú ves la lista de patrimonio, por supuesto son todos impactantes, claro. Pero hay cosas que dices tú, bueno, vale, ¿y por qué está esto y no está Itálica? O sea, porque Itálica, a ver, aparte de ser los primeros asentamientos, cuna de emperadores. Importantísimos. ¿Y emperadores? O sea, claro, que Trajano no es cualquier cosa, por ejemplo.
y no se le da tanta importancia, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues no lo sé. Pero es triste que tengamos un tesoro como es Itálica y que no sea conocido no digo por todo el mundo, en toda España. Porque tú dices Itálica y hay mucha gente que no sabe ni lo que es. Ni lo que es, ¿verdad? Y es una pena, la verdad. Y hoy es verdad que los jóvenes, los estudiantes, toman más contacto quizá a través de las redes sociales, ¿no? Con contenido del Imperio Romano. Es sorprendente, ¿no? Como hay muchos estudiantes quizá más de la universidad que están interesados por leer al sucesor de Adriano, a Marco Aurelio, sus meditaciones. Quizá gracias a las redes sociales también ellos toman contacto con esta realidad o no tanto. Aquí en el instituto, a nivel de, digamos, las teorías de Marco Aurelio, de los escritos de Marco Aurelio, no. Pero es así, claro. Pero sí es cierto que sí ayudan para el que tiene interés conocer pues cómo funcionaban el anfiteatro, cómo funcionaba, por ejemplo, el tipo de mecanismo para meter agua, sacar agua, o los tipos de gladiadores, que había muchos, como cada uno tenía un arma, etcétera. Eso, no todos, por supuesto, pero sí hay gente que se interesa porque les llama la atención y es como todo, empieza a buscar y oye, pues sí empiezan a investigar un poquito, ¿no? A descubrir una realidad. Y con poquito que investiguen ya es un éxito, que ya es que metes, digamos, el gusanito ese. La curiosidad. Y es importante. O sea que nos quedaríamos con que realmente falta más inversión aquí con el tesoro que tenéis. De hecho, sería muy interesante que, como en otros sitios, al lado de, digamos, de las excavaciones o de los restos arqueológicos, estuviera un edificio donde todo lo que se ha sacado, todos los objetos que se han sacado de ahí, estuvieran expuestos para que vieran, digamos, la relación seguida de lo que ha visto y lo que se encontró, que por supuesto, por seguridad, no está evidentemente expuesto en situ, en la excavación, pero que lo vieran. O sea, eso sería interesantísimo. Y lo tiene el Museo Arqueológico. Ya vas aquí a Itálica y luego te vas al Museo Arqueológico. Ahí se pierde el hilo. Ya ahí se pierde, porque mucha gente no lo va a hacer. Claro. Y más ahora que ya va a cerrar el Museo Arqueológico no sé cuánto tiempo. Creo que ha habido un intento además de reconstruir la ciudad a través de 3D. Bueno, fue un proyecto antiguo que no salió, pero qué maravilloso sería ir con las gafas y ver los edificios. Por supuesto, si es que además el otro día leí en prensa que es que hay un porcentaje muy elevado de territorio de Itálica, de la original, claro, que no se ha excavado porque no hay dinero. No hay dinero, claro. No hay dinero. De vez en cuando han descubierto y aquí excavas cualquier cosa y vas a encontrar restos, pero no hay dinero. Hay mucho que descubrir aquí. Claro, hay muchísimo, pero no se hace por falta de inversión, la verdad. Pues ojalá se aprecie más lo que tenemos. Lo importante sería que si tú publicitaras mucho esto, se convertiría en algo atractivo para el turismo y ese reclamo pues podría traer inversiones. Por ejemplo, lo del patrimonio de la humanidad, eso sería fundamental. Una inyección de dinero. Claro, eso es importantísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Fontilla, por tu tiempo. A ti. Un placer. Gracias. Dijo el filósofo Gilles, la cultura tiene sentido a partir de los encuentros que genera, a través de una melodía, una imagen, una construcción arquitectónica o un relato nos encontramos a nosotros mismos. Los artistas, al igual que los filósofos, crean ideas a partir de tonos musicales, colores, bloques de piedra o palabras que admiten combinaciones infinitas y que nos llegan en forma de percepciones y sensaciones que perduran en aquellos que las experimentan. A pesar de los esfuerzos de Atenas y Roma por desarrollar formas sapientes y complicadas de la vida, de sus refinamientos del arte y de la felicidad, era vano esperar esa eternidad que no ha sido acordada ni a los hombres ni a las cosas, y que los más sabios niegan incluso a los dioses. La continuidad de esa libertad espiritual dependía de probabilidades tan innumerables como raras, de condiciones casi imposibles de reunir, y lo que pareció sensato en un momento resultó insípido y abominable después. Hasta los más voluptuosos sienten el hartazgo de la felicidad y las costumbres menos rudas son obra de una minoría de gentes sensatas. Tal vez la raza humana sigue siendo ignorante, feroz y necesita volver a los códigos salvajes, al baño de sangre. Allí donde el artista retocaría su obra maestra, la naturaleza prefiere volver a empezar desde la arcilla, desde el caos, y ese derroche es lo que llamamos el orden de las cosas. No obstante, la época de los imperios griego y romano
llegaría a ser considerada por contraste como una edad de oro de la humanidad.